Listo, ya estamos grabando. Bueno, arranquemos. Dale, arranquemos. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que más que un podcast formal es una conversación sincera. Somos Marcela Ortiz y Caterina Ortiz. Y hoy queremos hacer algo distinto. No solo hablar de educación, sino detenernos a pensarla. Sí, la verdad es que uno vive en automático. Planea, evalúa, corre, pero casi nunca se pregunta por qué la educación es como es o qué procesos ha tenido para llegar a como está. Imagínate, un salón hace más de 300 años. Niños en silencio, repitiendo oraciones, aprendiendo de memoria bajo la mirada de un sacerdote. ¿Te imaginas eso? Ay, no. Y ahora imagina un salón de hoy. Niños con cuadernos, tareas, evaluaciones y muchas veces también repitiendo. A mí me tocó así. Sí, señora, a mí también. Y es ahí, Marce, donde se pregunta, ¿realmente hemos cambiado tanto? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que voy a referirme a lo que dice Offenbach, que la educación no es natural, es una construcción histórica. Eso quiere decir que todo lo que hoy vemos en la escuela, alguien lo decidió en algún momento. Y sí, miramos el caso de Colombia. Pérez Hidárraga explica sobre la educación, donde nace en la colonia, controlada por la iglesia. Imagínate, no era una educación para todos, era una educación para formar élites, para sostener un orden social. O sea, desde el inicio la educación no buscaba transformar, sino mantener. No. Exacto, Marce. Y luego en el siglo XIX, con la independencia, uno pensaría que todo cambiaría. No, pero mira que no tanto. Porque a mí me hacían aprenderme absolutamente todo. Aún más, yo recuerdo que una hermana se sentaba conmigo y a mí me dio súper duro aprenderme las tablas de multiplicar. ¿A ti no? Total, yo le tenía pavor a eso. Pero imagínate, lo que ocurría era una disputa dentro de la parte de la iglesia versus Estado. Educación religiosa versus laica. Pero como dice Pérez Hidárraga, esa lucha no resolvió la desigualdad, solo cambió quién tenía el control. No, pero es que, y mientras tanto los campesinos, las comunidades, los sectores populares seguían por fuera. Obviamente, porque eran los que tenían, primero, menos posición económica y hasta, si era por estratos, pues los menos favorecidos. Entonces, cuando eso y que hablamos de desigualdad educativa, ¿crees tú? No es algo nuevo, es algo histórico que viene desde hace tiempos atrás. Y eso no se queda en el pasado, también se vive hoy. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, a un padre de familia muy joven. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, profe Diana, profe Marcela, por este espacio. Pues por lo expertos son ustedes. Yo simplemente quiero dar mis puntos de vista desde este gran rol que soy de padre. No, aquí pasó un chascarrillo. No dije tu nombre, Alejo, discúlpame. Entonces quiero decir que es Alejandro Reina, nuestro padre de familia. Alejito, cuéntanos cómo te ha parecido esta experiencia a lo largo de la educación. ¿Cómo has visto la educación tuya y la educación de tu hijo? ¿Ves algún cambio? Bueno, pues yo siento que hablándolo en contexto no solamente colombiano, creo que en nuestras propias familias, ¿no les ha pasado que siempre está la tía con más recursos o el primo que fue al exterior a estudiar? Entonces desde ahí siento que no todos los niños tienen las mismas oportunidades. A veces depende mucho si eres de un colegio público, de un colegio privado, si estás en un barrio de estrato 4 o en un barrio de estrato 2, si tus padres tienen recursos o si te toca trabajar y estudiar al tiempo. Total, Alejandro. Eso conecta directamente con lo que plantea Pérez Hidárraga. La educación ha sido históricamente desigual. Totalmente cierto. Es totalmente de acuerdo, o sea, yo siento también que a veces, ya en este rol de padre, siento que los niños se sienten
tal vez frustrados. He escuchado muchos comentarios de otros padres de familias y madres de familia que los niños se estresan literalmente por un examen, porque no se aprendieron los números del 1 al 100. Entonces a veces siento que la educación no entiende realmente los contextos. ¿Sabes que sí? Los niños de hoy están viviendo una actualidad muy diferente. Desde el momento en que inició la pandemia, comenzaron cambios. Los niños de verdad se estresan por aprender. Lastimosamente son muy pocas las maestras las que enseñan con una pedagogía lúdica, ¿sí? Que les interesa escuchar las voces de los niños. Yo voy a decir algo que de pronto me van a crucificar más de uno, pero en la educación estatal, en Secretaría de Educación, vemos profesoras muy viejitas enseñándole a nuestros niños a replicar, pero lo que no estamos viendo ahora es el amor por aprender. Qué triste, ¿verdad? Sí, señora, y es ahí donde entré las pedagogías críticas. Maldonado explica que estas surgen cuando la educación empieza a cuestionar a sí misma. Ay, Dios mío, claro que sí, estamos formando ciudadanos críticos. Eso es lo que a mí me gustaría. Yo soy docente de pedagogía infantil y el reto mío es que los niños, cuando yo les lea un cuento, sean capaces de decir, profe, pero este personaje, ¿por qué se comportó de esta manera? ¿Tenía la razón? O si algo tradicional, llego a leer el cuento de los 3 cerditos y el lobo, que ellos entiendan los valores, que entiendan el por qué el lobo se comportó así o los 3 cerditos se comportó de otra manera. Siento que yo sí quiero dejar una huella en la educación y, ¿por qué no decirlo?, en los corazones de mis estudiantes. Exacto. Entonces la teoría crítica plantea que la educación no puede ser solo transmitir contenidos, debe formar sujetos capaces de pensar, cuestionar y transformar su realidad. Muy de acuerdo con ustedes, creo que a todos nos pasó antes que teníamos el programa de televisión y nuestra mamá, nuestro papá nos lo quitaba y no nos daba un contexto del por qué nos quitaba ciertas novelas o ciertas escenas, y creo que eso ya ha cambiado y eso es lo que quiero poner en este espacio, o sea que los niños en esta era tienen mucho acceso a la información y eso es lo que uno quiere como papá, que los niños aprendan a defenderse en la vida de toda la información que tienen alrededor. Sí, claro que sí. Mira, Girox lo dice muy claro. La escuela debe ser un espacio donde se comprendan las relaciones de poder. Sí, es decir, no solo aprender matemáticas o lenguaje, sino entender el mundo. Si lo pensamos bien, hay algo que no ha cambiado tanto. Mira, antes la educación era para muy pocos, los que tenían la parte económica. Y los que no, pues no estudiaban. Otra era transmitir conocimiento. Y la parte de control social, eso se sigue viendo en el transcurso del tiempo. Ahora, acceso a desigualdad, memorización y poca reflexión crítica. Bueno, entonces a mí me nace como una pregunta, ¿realmente evolucionamos o solo hemos cambiado la forma? ¿Qué dices, Cata? Sí, señora. Ossenbach diría que los sistemas educativos cambian, pero también conservan estructuras. Sí, muy de acuerdo. Creo que si lo pongo en mi contexto de estudiante de colegio, a mí me enseñaban solo temas de matemáticas, español, sociales, pero ya siendo papá he visto que ha cambiado. O sea, a los niños les involucran más temas artísticos, más temas de ser una persona con valores, con conceptos, y yo creo que sí ha cambiado algo, pero no lo suficiente. Sí, señor. Maldonado habla de algo clave, la acción crítica. No bastante con saber que hay que transformarla. ¿Crees eso, Marcela? Sí, eso empieza con preguntas simples pero poderosas. Primero, ¿a quién estoy escuchando en mi clase? ¿Qué estoy enseñando realmente? ¿Estoy formando o estoy evaluando? Yo creo que eso es lo más importante, o sea, que ya veamos a los niños
de 5 o 6 años como personas, no como un número a cuidar o un número a formar, sino que realmente son personas conscientes, pensantes y que debemos tener en cuenta sus pensamientos. Entonces no veamos a los niños como un número, sino como personas. Exacto, Alejandro, porque la educación no es solo contenido, es relación, es contexto, es vida. Hoy entendimos algo muy, muy importante. Pues que la educación no es algo fijo, es una construcción histórica. Que lo que vivimos hoy tiene raíces en el pasado. Pero también que podemos transformarla. Bueno, gracias a nuestro invitado Alejandro, para nosotros fue un placer haber tenido aquí en nuestros micrófonos y que nos hayas dicho muchas experiencias tuyas. No, muchas gracias a ustedes. Creo que como padre siempre queda uno corto en darles las gracias a ustedes en esa labor de maestras que hacen a diario. Muchas gracias, Alejo, y gracias a quienes nos escuchan, porque sé que eso les va a ayudar bastante, de que es importante no solamente quedarnos con lo que nos enseñan, sino también ser esas personas de transformación. Muchas gracias a todos. Bueno, y esto fue todo por hoy en nuestro programa Profe. ¿Y para qué es esto? Bye bye.